Nunca esperé escuchar esas palabras de mi propia familia. Vete, miserable. Estás fuera del negocio. 15 años. Ese es el tiempo que dediqué a convertir la modesta empresa de mi abuelo en un imperio valorado en 100 millones de euros. Yo dirigí las operaciones, la expandí, la protegí. Mientras ellos sonreían para las portadas de las revistas, yo hacía el trabajo sucio en la trastienda. Y cuando cuestioné una fusión que apestaba a podrido desde el principio, me echaron sin pensarlo 2 veces. No me defendí, no grité. Solo hice una llamada al único hombre en quien mi abuelo había confiado jamás. 48 horas después, la fusión se había cancelado, las cuentas estaban congeladas y la verdad había salido a la luz. Yo nunca fui solo una empleada, era la accionista mayoritaria, la arquitecta de todo. Y ahora, son ellos los que me suplican que les deje volver, las 5:47 de la mañana. La misma hora de siempre. Mi teléfono vibra contra la mesita de noche de roble con la precisión de un metrónomo suizo, pero yo ya estoy despierta. Siempre lo estoy antes de que suene la alarma. Es como si mi cuerpo hubiese aprendido a anticipar las exigencias del día, a prepararse para la batalla sin que mi mente consciente tenga que dar la orden. Me levanto en el silencio de mi apartamento en el barrio de Salamanca, con vistas al Paseo de la Castellana, que serpentea como una cicatriz de luces doradas y rojas entre los edificios señoriales. Madrid aún duerme, pero yo no. Nunca duermo de verdad. No cuando hay un negocio de 100 millones de euros que depende de cada decisión que tomo, de cada contrato que rescato, de cada crisis que resuelvo antes de que nadie más se dé cuenta siquiera de que existía. El café se prepara solo, un aroma intenso que inunda la cocina mientras reviso los informes nocturnos en mi tablet. El puerto de Algeciras ha cerrado bien. Los contenedores llegaron a tiempo a Valencia. El problema con la aduana en Tánger se resolvió gracias a una llamada que hice ayer a las 11 de la noche, mientras mi padrastro Ricardo probablemente brindaba con algún vino caro. Él nunca sabrá de estos pequeños milagros cotidianos que mantenían en funcionamiento su imperio. Prefiero que así sea. A las 6:30, ya estoy en mi oficina en la planta 42 de la Torre de Cristal. La placa dorada en la puerta dice, Sofía Valverde. Directora de operaciones, pero las palabras se sienten vacías, insuficientes. Directora de operaciones, como si eso capturara lo que realmente hago aquí. Como si explicara los 15 años que he invertido construyendo esto desde los cimientos, ladrillo a ladrillo. Mi oficina es funcional, casi monacal, comparada con la suite ejecutiva de Ricardo en la planta 50. Sin vistas panorámicas de 360 grados, sin bar de champán, sin ese ridículo sillón de cuero de diseñador italiano donde le gusta posar para las entrevistas de asterisco expansión asterisco. Pero desde aquí, rodeada de monitores que muestran en tiempo real el flujo global de mercancías y datos, puedo verlo todo. Puedo sentir el pulso de cada operación, cada envío, cada céntimo que entra y sale. A las 7:15, Elena, mi asistente, golpea suavemente la puerta. Su presencia es siempre un soplo de aire fresco y sensatez en este nido de víboras. Buenos días, Sofía. El contrato con Schneider GmbH está listo para tu revisión final. Le sonrío. Elena es una de las pocas personas en este edificio que me ve de verdad. No a la mujer invisible que mantiene todo en marcha, sino a la persona que soy. Perfecto. ¿Y la reunión con el equipo de operaciones? En 15 minutos, sala de juntas B. Tomo el expediente de Schneider. 60 millones de euros en 5 años. Un contrato que me llevó 8 meses de negociaciones infernales, navegando entre diferencias culturales, regulaciones alemanas y las exigencias casi imposibles de un cliente que había rechazado a 3 competidores antes que a nosotros. Pero lo conseguí. Como siempre. La sala de conferencias se llena gradualmente con mi equipo. Rostros familiares que han aprendido a confiar en mi liderazgo silencioso. No soy como Ricardo, que entra en las reuniones como un huracán, exigiendo atención con su vozarrón y sus gestos grandilocuentes. Yo simplemente tomo mi asiento y espero. Cuando hablo, escuchan. El contrato de Schneider está cerrado. Anuncio sin preámbulos. La implementación comienza el lunes.
Sara, necesito que coordines con el equipo de Hamburgo. Miguel, quiero un informe de capacidad actualizado para el viernes. Los siguientes 40 minutos fluyen con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Problemas identificados, soluciones propuestas, recursos asignados. Es un ballet logístico, y yo soy la coreógrafa invisible. Cuando la reunión termina, me quedo sola con mis pensamientos. Por la ventana, Madrid despierta lentamente. El tráfico se espesa en la M30. La gente camina con prisa hacia sus oficinas, hacia sus vidas, hacia sus propósitos. Me pregunto si alguno de ellos siente esta extraña desconexión que me acompaña siempre, esta sensación de estar construyendo algo magnífico mientras permanezco en las sombras. Mi teléfono suena. Es Ricardo. Sofía, sube a mi oficina. Tenemos que hablar sobre Schneider. No hay por favor. No hay cuando tengas un momento. Solo la expectativa de que voy a dejar todo y correr hacia él. Como siempre. El ascensor hacia la planta 50 es un viaje de 30 segundos que se siente eterno. Las puertas se abren hacia el reino de Ricardo, mármol de Carrara, arte contemporáneo de gusto dudoso y esa vista panorámica de la ciudad que él usa como fondo para todas sus entrevistas. Ricardo está detrás de su escritorio, hablando por teléfono con alguien de *El País *. Me hace un gesto para que espere mientras él termina de explicar su brillante estrategia para expandir el negocio en Europa Central. Sí, fue una negociación compleja, pero con mi experiencia en mercados internacionales, logramos asegurar este contrato histórico. Mis manos se tensan involuntariamente. Mi experiencia, mi negociación. Mis 8 meses de llamadas a las 3 de la mañana con Múnich. Pero Ricardo habla como si él hubiera estado presente en cada reunión, como si cada obstáculo superado hubiera sido producto de su genio. Termina la llamada y me sonríe con esa sonrisa que ha perfeccionado durante años de cámaras y micrófonos. Schneider. Excelente trabajo, Sofía. Como siempre, supiste ejecutar perfectamente la visión que tenía para este acuerdo. Su visión. Claro. Ricardo, el contrato está estructurado para maximizar nuestros márgenes manteniendo la flexibilidad operativa. Los términos de pago, los detalles no importan ahora, me interrumpe con un gesto displicente. Lo importante es que ya he programado una rueda de prensa para esta tarde. Forbes quiere hacer un perfil sobre mi estrategia de expansión global. Por supuesto que lo hizo. Siempre lo hace. Cada éxito que construyo se convierte en otra oportunidad para que él brille ante las cámaras. Vas a necesitar las cifras detalladas para la entrevista. No te preocupes por eso. Solo asegúrate de que operaciones esté listo para la implementación. No podemos permitirnos errores cuando todos los ojos están sobre nosotros. Cuando todos los ojos están sobre él, quiere decir. Regreso a mi oficina con una sensación familiar de vacío. En mi escritorio me espera una invitación impresa en papel verjurado color crema. Cena familiar. Esta noche, 21 horas. Casa de Ricardo. La caligrafía es de Isabella, mi hermanastra. Elegante, pretenciosa, como todo lo que toca. No recuerdo la última vez que Ricardo me invitó a una cena familiar que no tuviera un propósito corporativo oculto. Probablemente quiere discutir los rumores que he estado escuchando sobre una posible fusión. Susurros en los pasillos, conversaciones que se detienen cuando entro en las salas, llamadas que Ricardo toma en privado. A las 3 de la tarde, mientras reviso los informes trimestrales, oigo voces familiares en el pasillo. Ricardo, Isabella y Javier, mi hermanastro, caminan hacia la suite ejecutiva. Sus voces son bajas pero intensas. Algo en su tono me hace levantar la cabeza. La estrategia de salida tiene que ser limpia, alcanzo a oír decir a Isabella. No podemos permitir complicaciones, responde Ricardo. Javier murmura algo que no logro escuchar, pero el tono es de acuerdo. Estrategia de salida. Las palabras se quedan flotando en mi mente como humo tóxico. ¿Salida de qué, o de quién? Una hora después, cuando el edificio comienza a vaciarse, bajo al archivo del sótano. Es un lugar que rara vez visito,
lleno de cajas polvorientas y documentos que se remontan a las 7:45 de la mañana, estoy de pie frente al edificio de oficinas en el señorial barrio de Almagro donde Alejandro Vargas ha tenido su despacho durante 40 años. Es un edificio clásico, de fachada ornamentada y balcones de forja, sin el glamour impersonal de los rascacielos de acero y cristal, pero con esa solidez que solo otorgan las décadas de trabajo honesto y reputación intachable. Su secretaria, la señora Carmen, una mujer que parece haber sido diseñada por la misma época que los muebles de la oficina, me reconoce al instante a pesar de los años. Señorita Valverde, qué alegría verla. Don Alejandro la está esperando. Su sonrisa es genuina, un pequeño oasis en el desierto que ha sido mi vida profesional. El despacho de Alejandro no ha cambiado nada. Las mismas estanterías de caoba repletas de libros de leyes encuadernados en cuero, el mismo escritorio de roble que probablemente es más antiguo que yo, y las mismas fotografías familiares en marcos de plata, dispersas entre pilas de documentos organizados con una precisión casi militar. El aire huele a papel viejo, a cera de abejas y a la leve fragancia del café recién hecho. Alejandro se levanta cuando entro. 73 años, el pelo completamente blanco, pero sus ojos azules siguen siendo tan afilados como cuando yo era una niña asustada tratando de entender por qué mi mundo se había desmoronado. Viste un traje de tweed que parece sacado de una película clásica, pero en él se ve elegante, no anticuado. Siéntate, Sofía. Tenemos mucho de qué hablar. No pierde el tiempo en cortesías. Abre un archivador de seguridad que requiere 2 llaves diferentes y saca una carpeta gruesa, de cartón azul, marcada con mi nombre en la letra cuidadosa y angulosa de mi abuelo. Tu abuelo era más astuto de lo que Ricardo jamás imaginó, dice, extendiendo una serie de documentos sobre el escritorio pulido. Cuando se casó con tu madre y empezó a meter sus narices en la empresa, tu abuelo supo que necesitaba protegerte. Y proteger su legado. Los documentos que me muestra me dejan sin aliento. Actas constitutivas, escrituras de un fideicomiso, transferencias de participaciones sociales fechadas 5 años antes de la muerte de mi abuelo. Todo redactado en ese lenguaje legal denso que haría que la mayoría de la gente se rindiera después del primer párrafo. Pero yo no soy la mayoría de la gente. Después de 15 años navegando contratos internacionales, puedo leer entre líneas legales como si fuera un mapa del tesoro. Espera, digo, mi dedo trazando una línea específica en un folio timbrado. Esto dice lo que creo que dice. Alejandro sonríe por primera vez desde que llegué, una sonrisa que le arruga las comisuras de los ojos. Tu abuelo estableció un fideicomiso irrevocable que te transfirió el 62% de Logística Valverde, ahora Mendoza Logis, el día que cumpliste los 18. Ricardo nunca fue el propietario. Ha sido, digamos, el administrador de tu patrimonio. Las palabras se asientan en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encuentran su lugar. 62%. Mayoría absoluta. Pero, ¿cómo es posible? He visto los documentos corporativos, los que se presentan en el registro mercantil. Ricardo aparece como socio mayoritario. Los documentos que Ricardo presentó fueron falsificados, dice Alejandro, su voz adquiriendo el tono cortante que probablemente usa en los tribunales. Una falsificación muy bien hecha, hay que admitirlo, pero una falsificación al fin y al cabo. Tu abuelo mantuvo los documentos originales aquí, conmigo, con instrucciones específicas de no revelártelos hasta que fuera absolutamente necesario. O, para ser exactos, hasta que se cumpliera una de las 2 condiciones que él estipuló. Saca otro documento, una carta notariada fechada una semana antes de que muriera mi abuelo. Si Ricardo Mendoza intenta en algún momento destituir a Sofía de la empresa que ella ayudó a construir, o si trata de vender o fusionar la empresa sin su consentimiento explícito, Alejandro Vargas tiene instrucciones de revelar inmediatamente la verdadera estructura de propiedad. ¿Por qué esperó tanto?, pregunto, la voz apenas un susurro. ¿Por qué no me lo dijo cuando cumplí los 18? Alejandro se recuesta en su silla, y por primera vez veo un atisbo de cansancio en sus ojos. Porque tu abuelo esperaba que nunca fuera necesario. Esperaba que Ricardo fuera un hombre mejor de lo que resultó ser. Y, honestamente, yo también lo esperaba.
A veces, la fe en las personas nos juega malas pasadas. Entonces, todo este tiempo has sido la propietaria legítima de tu propia empresa. Ricardo ha estado gestionando tu compañía, llevándose el crédito por tu trabajo, construyendo su reputación sobre tus logros. La ironía es tan perfecta, tan cruelmente poética, que casi me río. Casi. ¿Qué necesito hacer? Mi voz ya no tiembla. Está cargada de una nueva determinación. Alejandro ya tiene otro fajo de documentos preparado, como un mago sacando conejos de una chistera. Primero, presentamos una demanda de medidas cautelares urgentes para paralizar la fusión. Segundo, solicitamos el bloqueo judicial de todas las cuentas corporativas hasta que se resuelva la cuestión de la propiedad. Tercero, presentamos una querella por falsedad documental y administración desleal ante la Fiscalía. Mi teléfono, que había dejado en silencio sobre el escritorio, ha estado vibrando constantemente durante los últimos 20 minutos. Llamadas perdidas de Ricardo, de Isabella, de varios números que no reconozco. Probablemente periodistas que ya han olido la sangre de la historia que ellos mismos han creado. ¿Cuánto tiempo llevará?, pregunto mientras Alejandro me pasa un bolígrafo de plata. Si presentamos la demanda hoy, puedo tener una orden judicial provisional para esta misma tarde. La fusión se detiene de inmediato. Firmo cada documento con la misma precisión que he usado para todos los contratos importantes de mi carrera. Pero estos son diferentes. Estos no son para lograr algo para Ricardo. Son para reclamar lo que siempre fue mío. Cuando terminamos, Alejandro me entrega una copia de todo. Una cosa más, Sofía. Tu abuelo me pidió que te diera esto cuando llegara este momento. Es una llave pequeña y dorada, con un número grabado en ella. Caja de seguridad en el Banco de España. Todo lo que necesitas para rematar el caso está ahí. Incluidas las grabaciones. ¿Grabaciones? Tu abuelo era un hombre precavido. Documentó varias conversaciones con Ricardo donde discutían la transición de liderazgo cuando tú fueras mayor. Ricardo dejó muy claro en esas grabaciones que planeaba marginarte desde el principio. Al parecer, no creía que una mujer pudiera dirigir el negocio. Qué poco te conocía. Salgo del despacho de Alejandro con una sensación que no había experimentado en años. Poder. Poder real. No el poder de resolver crisis para otros, sino el poder de determinar mi propio destino. En lugar de ir directamente a la oficina, conduzco hasta el Parque del Retiro. Necesito unos minutos para procesar todo antes de enfrentar lo que viene. Aparco y camino sin rumbo fijo. El sonido de mis tacones sobre la grava es el único sonido en mi cabeza. El aire fresco de la mañana me aclara las ideas. Mi teléfono suena. Es Laura, mi mejor amiga desde la universidad y ahora directora de operaciones en Logisur, una de nuestras principales competidoras. Sophie, acabo de ver las noticias de la mañana en el canal 24 horas. ¿Estás bien? Por supuesto. Ricardo ya está controlando la narrativa. Probablemente anunció mi retiro voluntario en el programa de negocios de primera hora. Mejor que bien, respondo. Laura, ¿sigue en pie esa oferta que me hiciste hace 6 meses para unirte a Logisur? Por supuesto, siempre ha estado ahí, pero pensé que... Las cosas han cambiado. ¿Podemos comer hoy? Claro. Pero, Sophie, ¿qué está pasando realmente? Miro hacia el horizonte de Madrid, hacia la silueta de las 4 torres, hacia el edificio donde Ricardo probablemente está en este momento, celebrando su victoria con champán y llamadas a reporteros. Lo que está pasando, Laura, es que finalmente voy a reclamar lo que es mío. Después de colgar, borro todas mis aplicaciones de redes sociales. Si voy a desaparecer del radar público, va a ser por completo. Cuando reaparezca, será en mis propios términos. A las 2 de la tarde, mientras estoy almorzando con Laura en un restaurante discreto cerca de la Puerta de Alcalá, mi teléfono explota con notificaciones. Alejandro ha cumplido su palabra. La orden judicial se ha emitido. Las cuentas están congeladas. La fusión está, oficialmente, suspendida.
Laura lee las noticias de última hora en su teléfono, sus ojos abiertos como platos. Dios mío, Sofía, tú has hecho esto. Pero mi respuesta no tarda en llegar, no de mi parte, sino a través del impacto de mis acciones. A las 15:47, mientras Laura y yo terminamos de discutir los términos de mi potencial incorporación a Logisur, una oferta que se vuelve más y más generosa con cada noticia que aparece en su teléfono, las alertas comienzan a filtrarse por todas partes. Mi móvil explota. No solo con llamadas de Ricardo, sino con números que no reconozco de redacciones de periódicos económicos como *5 días* o *El Confidencial*. La historia se está escribiendo en tiempo real, un titular tras otro. Suspendida la fusión de 200 millones de euros por una demanda judicial. Mendoza Logis, con las cuentas congeladas por orden judicial. El primer titular me llama, empleada despedida. Como si eso fuera todo lo que soy. Qué poca imaginación tienen algunos. Sofía, dice Laura, leyendo la pantalla de su tablet con una mezcla de asombro y admiración, esto es más grande de lo que pensé. Las acciones de Transatlántica Logis cayeron un 7% en las últimas 2 horas. Me siento extrañamente serena, como el ojo de un huracán que yo misma he desatado. Durante años he sido la que arreglaba las crisis. Ahora, soy la que las crea. Y, sinceramente, se me da bastante bien. A las 16:15, mi teléfono suena con un número que sí reconozco. Es Elena, mi asistente. Su voz es un susurro agitado. Sofía, ¿dónde estás? Esto es una locura. Ricardo ha estado gritando durante 1 hora, ha roto un jarrón chino que según él valía más que mi sueldo anual. Isabella está encerrada en su despacho haciendo llamadas, supongo que a sus contactos de relaciones públicas para intentar apagar el fuego con gasolina. Y Javier, bueno, Javier está bebiendo whisky en su oficina a plena luz del día. Un clásico. ¿Qué tan mal está?, pregunto, aunque ya me imagino la respuesta. Los teléfonos no paran de sonar. La gente de Transatlántica canceló todas las reuniones del resto de la semana y acabo de ver a 2 hombres con trajes caros salir del ascensor con maletines que claramente decían, Servicios Jurídicos Garrigues. Los abogados ya están aquí. Alejandro trabaja rápido. Elena, ¿puedes hacerme un favor personal? Guarda todo lo que haya en mi despacho, especialmente los archivos en mi ordenador sobre los contratos asiáticos y los proveedores alemanes. Tengo el presentimiento de que van a tratar de borrar algunas cosas. Ya lo hice. Esta mañana, después de que se corriera el rumor de tu retiro. Algo no me olía bien. Elena siempre ha sido más inteligente que cualquiera de los Mendoza. Por eso la contraté hace 5 años y por eso la he mantenido cerca, a pesar de las constantes sugerencias de Ricardo de modernizar mi equipo de apoyo con alguien, y cito, con más ambición. Es decir, con menos lealtad hacia mí. A las 17:30, estoy en mi apartamento cuando las noticias de la tarde comienzan sus avances. Ricardo aparece en pantalla, claramente descompuesto, tratando de mantener su sonrisa mediática mientras explica que la demanda frívola será resuelta rápidamente. Pero puedo ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se mueven demasiado rápido, el sudor casi imperceptible en su sien. He visto esa mirada antes en negociaciones difíciles, justo en el momento en que la otra parte se da cuenta de que ha sobreestimado su posición y ha perdido la partida. Mi teléfono muestra 47 llamadas perdidas de Ricardo. A las 19:22, finalmente para de llamar. A las 20:15, Isabella toma el relevo. Sus llamadas son más espaciadas, más calculadas. Probablemente está consultando con su equipo de comunicación de crisis sobre la mejor estrategia para manejar a la hermana loca y vengativa. A las 21:30, recibo un mensaje de texto de Javier. Sofía, por favor, podemos arreglar esto. La familia se ayuda entre sí. Familia. Ahora que sus cuentas bancarias están congeladas, de repente recuerdan que soy familia. Qué conveniente. No respondo. A las 22:45 suena el timbre de mi puerta. A través de la pantalla del intercomunicador veo a Ricardo de pie en la entrada de mi edificio. Su traje, habitualmente impecable,
está arrugado. Su pelo, habitualmente perfecto, está despeinado. Parece un hombre que ha tenido el peor día de su vida. Porque lo ha tenido. Y yo se lo he regalado. Sofía, abre. Necesitamos hablar. Su voz suena diferente a través del altavoz, sin esa autoridad impostada que siempre ha proyectado. Hay algo en su tono que suena casi como una súplica. No tenemos nada de qué hablar, Ricardo. Por favor. Solo 5 minutos. Considero ignorarlo por completo, dejarlo ahí plantado en el portal, pero mi curiosidad vence. Quiero ver hasta qué punto está dispuesto a arrastrarse. Le abro la puerta del edificio, pero no la de mi apartamento. Si quiere hablar, puede hacerlo en el pasillo, donde el portero puede escuchar cada palabra. Sube las escaleras despacio, como un hombre que ha envejecido 10 años en un día. Cuando llega a mi planta, se apoya contra la pared, respirando pesadamente. Sofía, no sé qué mentiras te han contado, pero esto es una locura. Esa demanda, esos documentos, tienen que ser falsificaciones. Lo miro a través de la mirilla de mi puerta. Este hombre, que ha pasado 24 años viviendo de mi trabajo, construyendo su reputación sobre mis logros. Los únicos documentos falsificados, Ricardo, son los que tú presentaste en el registro mercantil cuando reclamaste la propiedad de la empresa de mi abuelo. Silencio. Un silencio tan completo que puedo escuchar el zumbido de las luces del pasillo. No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo, dice finalmente. Esto va a destruir a cientos de empleados, va a arruinar contratos que tomaron años establecer. Va a revelar la verdad, lo interrumpo. Algo que debiste haber hecho hace 24 años. Sofía, sé que estás molesta por lo de la fusión, pero podemos renegociar. Podemos encontrar una posición para ti en la nueva estructura. Directora senior de operaciones. Mejor salario, más beneficios. La desesperación en su voz es palpable, casi deliciosa. Este hombre, que ayer me trató como si fuera basura prescindible, ahora me está ofreciendo promociones. Ricardo, vete. Sofía, por favor. Piensa en tu madre. Piensa en lo que ella habría querido. Éramos una familia. Podemos volver a serlo. Ahí está. Jugando la carta de mi madre. La mujer que murió demasiado joven para ver en qué se convertiría el hombre que había elegido para cuidar de su hija. Abro la puerta, solo lo suficiente para que pueda ver mi cara. Pongo la cadena de seguridad. Mi madre habría querido que yo reclamara lo que mi abuelo construyó para mí. Mi madre habría querido que yo fuera lo suficientemente fuerte para defenderme de hombres como tú. Ricardo retrocede como si lo hubiera abofeteado. No sabes lo que estás haciendo. No tienes ni idea de cómo manejar una empresa de este tamaño. Vas a destruir todo lo que hemos construido. Todo lo que yo construí, corrijo, mi voz fría como el acero. Y tienes razón en una cosa. Voy a destruir todo lo que tú has construido, tu reputación, tu imperio mediático, tu narrativa cuidadosamente fabricada. Todo. Cierro la puerta y echo el cerrojo. Ricardo se queda parado en el pasillo durante 15 minutos más, ocasionalmente golpeando suavemente la puerta, murmurando súplicas que ya no tienen ningún poder sobre mí. Cuando finalmente se va, me sirvo una copa de Ribera del Duero y abro mi portátil. Es hora de comenzar la siguiente fase. A las 23:30, envío un correo electrónico encriptado a Laura con un archivo adjunto, una compilación de cada irregularidad financiera que he observado en los últimos 5 años de gestión de Ricardo. Sobrecostes en contratos, facturas duplicadas a clientes, gastos personales cargados como gastos corporativos, desde viajes a las Maldivas hasta los trajes de Isabella. No es nada que pueda mandarlo a la cárcel mañana mismo, pero es suficiente para destruir cualquier credibilidad que le quede en la industria. A las 23:45, reenvío el mismo archivo a 3 periodistas de investigación económica cuyo trabajo he seguido durante años. Periodistas que valoran la precisión por encima del sensacionalismo. A las 23:58, programo un mensaje para que se envíe automáticamente mañana por la mañana a la Junta Directiva de Transatlántica Logis.
Un resumen detallado de las prácticas financieras cuestionables que descubrirían si continuaran con la fusión. A la medianoche exacta, me voy a la cama. A las 6:30 de la mañana, mi teléfono vibra con un mensaje de Alejandro. Junta de accionistas de emergencia programada para las 10. Sala de juntas principal. Tu presencia es requerida por ley. Por ley. Porque ahora soy lo que siempre debía haber sido, la accionista mayoritaria. A las 7:15, mientras me visto para lo que será la reunión más importante de mi vida, las noticias matutinas están llenas de especulaciones. Asterisk Bloomberg asterisco reporta que las acciones de Transatlántica Logis han caído otro 12% en la preapertura. Asterisco expansión asterisco tiene un artículo de opinión titulado, Cuando los empleados contraatacan, las demandas legales que están redefiniendo el poder corporativo. Empleados. Todavía no entienden quién soy realmente, para la ocasión, no elijo el traje sastre gris que ha sido mi uniforme durante años. Hoy no soy la arquitecta invisible. Hoy soy la dueña. Elijo un vestido rojo carmesí, de un tejido pesado que se ciñe a mi cuerpo como una segunda piel, con un corte sencillo pero implacable que resalta cada curva que he mantenido a base de disciplina y horas de gimnasio antes del amanecer. Es un color que nunca me había atrevido a usar en la oficina, un color que grita poder, pasión y peligro. Lo combino con unos zapatos de tacón de aguja de Manolo Blahnik, negros como la noche, que añaden 10 centímetros a mi estatura y un eco afilado a mis pasos. Mi pelo, normalmente recogido en un moño funcional, cae suelto sobre mis hombros en ondas suaves pero deliberadas. Un maquillaje sutil pero definido, con los labios pintados del mismo rojo que mi vestido. Al mirarme al espejo, no veo a la Sofía de siempre. Veo a una mujer que ha decidido dejar de pedir permiso. A las 8:30, llego a la Torre de Cristal. Por primera vez en 15 años, no voy directa a mi oficina en la planta 42. En lugar de eso, tomo el ascensor directo a la planta 50, a la suite ejecutiva donde Ricardo ha estado jugando a ser el CEO de mi empresa durante más de 2 décadas. Su secretaria, Patricia, una mujer que ha sobrevivido a todos los cambios de humor de Ricardo con una profesionalidad a prueba de bombas, me mira con una mezcla de confusión y respeto renovado. Claramente, ha leído las noticias y está recalculando la dinámica de poder. Buenos días, señorita Valverde. El señor Mendoza la está esperando en... No voy a ver al señor Mendoza, la interrumpo suavemente, con una sonrisa que no pretende ser amable, sino una declaración de intenciones. Voy a la sala de juntas. Y, Patricia, a partir de ahora, es señora Valverde. Sus ojos se abren ligeramente, solo un instante, antes de que su máscara profesional vuelva a su sitio. Ha trabajado en esta empresa el tiempo suficiente para reconocer un cambio de régimen cuando lo ve. Por supuesto, señora Valverde, la sala de juntas principal es un espacio que rara vez he ocupado. Ricardo siempre prefería las reuniones operativas en salas más pequeñas, manteniendo las grandes decisiones estratégicas dentro de su círculo íntimo. Pero hoy, por primera vez, tomo mi lugar en la cabecera de la mesa de caoba que debe haber costado más que el salario anual de muchos de nuestros empleados. Alejandro llega a las 9:45, seguido por 2 asociados jóvenes cargados con cajas de documentos. Su presencia transforma inmediatamente la atmósfera de la sala. Esto ya no es una reunión informal, es un procedimiento legal formal. A las 9:58, Ricardo entra con Isabella y Javier. Los 3 parecen haber pasado la noche en vela. Ricardo tiene ojeras profundas y su traje, aunque limpio, parece haber sido elegido apresuradamente. Isabella mantiene su compostura exterior, pero puedo ver la tensión en la forma en que aprieta su bolso de Hermès. Javier simplemente parece perdido, como un niño que se ha dado cuenta de que el juego ha cambiado y nadie le ha explicado las nuevas reglas. Se detienen en seco cuando me ven sentada en la cabecera de la mesa. Sofía, ¿qué demonios estás haciendo?, pregunta Ricardo, su voz recuperando algo de su antigua autoridad. Presidiendo la junta de accionistas, respondo calmadamente. Como es mi derecho legal, Alejandro se aclara la garganta y coloca un documento grueso en el centro de la mesa. Damas y caballeros, esta es una junta formal de accionistas de Mendoza Logis, convocada de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital.
como accionista mayoritaria, con el 62% de las participaciones de la empresa, la señora Sofía Valverde ejercerá todos los derechos de voto correspondientes. El silencio que sigue es tan absoluto que puedo escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico en el Paseo de la Castellana, 50 pisos más abajo. Isabella es la primera en encontrar su voz. Esto es ridículo. Sofía no posee ninguna participación. Esto tiene que ser algún tipo de error legal o una broma de mal gusto. No es un error, dice Alejandro, abriendo su maletín. Aquí tienen las escrituras de constitución originales de la empresa, establecida como Logística Valverde en 1978 por don Marcos Valverde, abuelo de la señora Valverde. Aquí tienen los documentos del fideicomiso irrevocable establecido en 1987, transfiriendo la propiedad mayoritaria a Sofía Valverde en su 18º cumpleaños. Y aquí, coloca otro documento sobre la mesa, tienen la escritura falsificada que el señor Ricardo Mendoza presentó ante el registro mercantil en 1999, reclamando fraudulentamente la propiedad de la empresa. Ricardo se desploma en una silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Esto no puede ser real, murmura. Marcos nunca mencionó. Don Marcos le dejó muy claras sus intenciones, interrumpe Alejandro. De hecho, tenemos grabaciones de varias conversaciones donde usted discute con él sobre el futuro de Sofía en la empresa. Alejandro hace una seña a uno de sus asociados, quien instala un pequeño reproductor de audio en la mesa. La voz de mi abuelo llena la habitación, clara y firme a pesar de los 24 años transcurridos. Ricardo, necesito que entiendas algo. Esta empresa le pertenece a Sofía. Siempre le ha pertenecido. Puedes administrarla mientras ella crece, pero nunca, nunca, va a ser tuya. La respuesta de Ricardo es igualmente clara, y resuma con descendencia. Marcos, con todo respeto, Sofía es solo una niña. No puede dirigir una empresa. Necesita una mano firme, experiencia real. Cuando sea mayor, si muestra aptitud real, por supuesto que tendrá un lugar en la empresa. No un lugar, Ricardo. La empresa. Entera. La grabación continúa durante 5 minutos más, con Ricardo argumentando repetidamente que una mujer joven no podría manejar las complejidades de un negocio internacional, que necesitaría supervisión masculina, que las decisiones importantes deberían quedar en manos de alguien con experiencia real en el mundo. Cuando la grabación termina, Javier está pálido, mirando a su padre como si fuera un extraño. Ricardo parece haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. En base a esta evidencia, continúo, mi voz manteniéndose firme, cortante. Procedo a ejercer mis derechos como accionista mayoritaria. Primer punto del día. Cese inmediato de Ricardo Mendoza como consejero delegado de la empresa. No puedes hacer esto, susurra Ricardo. He invertido 24 años de mi vida en esta empresa. Has invertido 24 años administrando mi empresa, corrijo. Y administrándola mal. Alejandro, por favor, presenta las irregularidades financieras que hemos documentado. Alejandro comienza a leer una lista que preparamos anoche. Gastos personales cargados como gastos de empresa, contratos sobrevalorados con empresas vinculadas a Ricardo, bonos de rendimiento que se pagó a sí mismo sin aprobación de la Junta. Con cada elemento que Alejandro lee, Ricardo se hunde más en su silla. Segundo punto, continúo. Reestructuración completa del equipo directivo. Isabella Mendoza y Javier Mendoza pueden elegir entre generosos paquetes de indemnización o enfrentarse a una auditoría completa de sus respectivos departamentos. Isabella me mira con algo que podría ser respeto o podría ser odio. En este momento, no me importa cuál sea. ¿Por qué nos das la opción?, pregunta. Porque a diferencia de vuestro padre, vosotros nunca pretendisteis ser dueños de lo que no os pertenecía. Fuisteis cómplices, pero no arquitectos. Javier se inclina hacia adelante y, por primera vez en años, me mira directamente a los ojos. Sofía, yo, lo siento. No sabía, sobre los documentos, sobre el fraude. Si lo hubieras sabido, ¿habrías hecho algo diferente?, pregunto. ¿O habrías encontrado una manera de justificarlo? No responde, pero su silencio es respuesta suficiente.
Tercer punto, digo, consultando las notas que preparé esta mañana. Cancelación inmediata de la fusión con Transatlántica Logis. La empresa permanecerá independiente. 6 meses después, me encuentro de pie frente a la lápida de mi abuelo en el cementerio de la Almudena. El mármol negro pulido refleja el sol de abril y las palabras grabadas parecen más claras que nunca. Marcos Valverde. Fundador. Visionario. Abuelo amado. Lo logramos, abuelo, susurro, colocando una corona de lirios blancos, sus flores favoritas. Recuperamos lo que era nuestro. Alejandro está a mi lado, sus manos arrugadas descansando sobre un bastón de ébano que nunca antes había necesitado. A sus 73 años, los últimos 6 meses han sido agotadores para él, pero me dice que han sido los más satisfactorios de su carrera legal. Él habría estado orgulloso, dice Alejandro, su voz un murmullo grave. No solo de que recuperaras la empresa, sino de cómo lo hiciste. Con dignidad, con justicia, sin convertirte en lo que ellos eran. Logística Valverde ha prosperado bajo mi liderazgo. Los contratos que Ricardo perdió por sus prácticas cuestionables han regresado, atraídos por la nueva reputación de transparencia. Los empleados, que vivían con el miedo constante a los cambios de humor y las decisiones arbitrarias, ahora trabajan con un propósito renovado. La empresa que mi abuelo fundó sobre principios de integridad y servicio ha vuelto a sus raíces. Pero el verdadero legado no está en las cifras de beneficios que aparecen en las revistas de negocios. Está en el centro de incubación que abrí el mes pasado en Villaverde, el Centro de Innovación Marcos Valverde, que ofrece recursos y mentoría a jóvenes emprendedores, especialmente mujeres, que quieren construir empresas éticas en logística y comercio internacional. ¿Lista para la ceremonia?, pregunta Alejandro. La ceremonia de inauguración del centro es esta tarde. 300 estudiantes de bachillerato van a escuchar sobre cómo construir empresas, pero, más importante, van a escuchar sobre cómo mantenerse fieles a sus principios cuando el mundo trata de convencerlos de que comprometan sus valores a cambio del éxito. De camino al centro, paro en la oficina para recoger algunos documentos. La torre de cristal sigue siendo la misma, pero el letrero en la entrada ahora dice, Sede Central Logística Valverde. Mi oficina está en la planta 50, en la antigua suite de Ricardo. Pero a diferencia de él, mantengo la puerta abierta. Cualquier empleado puede entrar y hablar conmigo directamente. Elena, ahora mi jefa de gabinete, me entrega un sobre que llegó por mensajería privada esta mañana. No hay remitente, pero reconozco la caligrafía. Es de Javier. Han pasado 4 meses desde que lo vi por última vez. Sofía. Espero que estés bien. He estado siguiendo las noticias sobre el centro de incubación. El abuelo habría estado orgulloso. He estado trabajando en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a pequeñas empresas familiares a navegar transiciones de liderazgo sin perder sus valores fundamentales. Irónico, lo sé. Pero me di cuenta de que durante todos estos años, la única persona que realmente entendía el valor del trabajo duro y la integridad era la que nosotros tratábamos peor. No busco el perdón, solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdimos cuando decidimos que éramos mejores que tú. El centro lleva el nombre perfecto. El abuelo Marcos siempre creyó en construir algo que durara más que una vida. Tú estás haciendo exactamente eso. Con respeto, Javier. PD, la organización se llama Nuevos Comienzos Consultores. Es pequeña, pero está creciendo. Por si alguna vez quieres saber en qué estoy trabajando, doblo la carta cuidadosamente. Javier eligió el paquete de indemnización después de la junta, pero se quedó en Madrid. Isabella, por el contrario, desapareció a Milán 2 días después, alegando que necesitaba tiempo para reconsiderar sus opciones de carrera. No he sabido nada de ella desde entonces. Ricardo se fue a Marbella. Sus intentos de construir una nueva empresa de consultoría fracasaron estrepitosamente cuando los clientes potenciales investigaron su historial. Su reputación en la industria nunca se recuperó de las revelaciones sobre las falsificaciones y las irregularidades financieras. La última vez que supe de él fue hace 3 meses, a través de Alejandro, preguntando si estaría interesada en una reconciliación familiar.
No estuve interesada. A las 2 de la tarde, estoy en el podio del Centro de Innovación Marcos Valverde. Para la ocasión, he elegido un traje de pantalón de lino blanco, impecable, que se mueve conmigo cuando camino. La chaqueta, de un solo botón, está entallada a la perfección, insinuando la forma de mi cintura. Debajo, una sencilla blusa de seda color champán. El conjunto es poderoso pero sereno, la antítesis del rojo de batalla que llevé a la junta. Miro a los 300 estudiantes cuyas edades van desde los 16 hasta los 18 años. Sus caras reflejan la misma hambre que yo tenía a su edad, el deseo de construir algo importante, algo que importe. Hace 24 años, comienzo, mi voz clara y resonante en el auditorio, un hombre me dijo que las mujeres jóvenes no podían manejar las complejidades de dirigir una empresa internacional. Me dijo que necesitaba supervisión masculina para tomar decisiones importantes. Me dijo que mi lugar era seguir órdenes, no darlas. Hay murmullos entre la audiencia. Algunos estudiantes intercambian miradas indignadas. Ese hombre estaba equivocado, continuó. Pero durante mucho tiempo, yo le permití que tuviera razón. Le permití que controlara la narrativa sobre quién era yo y lo que podía lograr. Les cuento mi historia, no la versión edulcorada que aparece en *Forbes*, donde me pintan como una ejecutiva brillante que superó obstáculos corporativos. Les cuento la verdad, la historia de una mujer que pasó 15 años siendo invisible, construyendo el sueño de otra persona, hasta que finalmente decidió reclamar el suyo. El poder real, digo, mirando especialmente a las jóvenes en la audiencia, no viene de gritar más fuerte que los demás. Viene de conocer tu valor, entender tus derechos y tener el coraje de actuar cuando es necesario. Después de la ceremonia, una estudiante se acerca. Se llama Lucía, tiene 17 años y esa determinación en los ojos que reconozco inmediatamente. Señora Valverde, mi familia tiene una pequeña empresa de transportes en Vallecas. Mi padre siempre dice que la dirigirá mi hermano mayor cuando él se retire, pero yo sé más sobre el negocio que cualquiera de ellos. ¿Qué puedo hacer? Le sonrío, recordando a otra joven que una vez se sintió ignorada por su propia familia. Aprende todo lo que puedas. Documenta tu conocimiento. Y cuando llegue el momento, ten los documentos legales listos para respaldar lo que ya sabes que es verdad. Le doy mi tarjeta de visita. Envíame un correo. Hay recursos que podemos ofrecerte. Esa noche, en mi apartamento renovado en Salamanca, ahora el ático completo, porque puedo permitírmelo, abro mi portátil y comienzo a escribir. No correos de negocios o informes financieros, sino algo diferente. Capítulo 1. La arquitecta del silencio. Es el primer capítulo de mis memorias. No porque crea que mi historia es más importante que la de otros, sino porque necesito documentar lo que aprendí. Para las jóvenes como Lucía, para cualquiera que se sienta invisible en su propia vida, mientras escribo, el timbre del intercomunicador suena. Es un mensajero con un paquete para mí. Extraño, no esperaba nada. El paquete es una pequeña caja de madera oscura, sin remitente, envuelta en papel de estraza y atada con un simple cordel. Se siente vieja, pesada. La coloco sobre mi escritorio de cristal y corto el cordel con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, hay dos objetos. El primero es una llave de hierro, antigua y ornamentada, diferente a la de la caja de seguridad del banco. No la reconozco. El segundo objeto hace que mi corazón se detenga. Es una fotografía en blanco y negro, descolorida por los bordes. En ella, mi abuelo, Marcos, unos 30 años más joven, sonríe ampliamente mientras estrecha la mano de otro hombre. Un hombre al que reconozco vagamente de los libros de historia, un industrialista con una reputación muy oscura, vinculado a los años más turbios del antiguo régimen. Debajo de los dos objetos, hay una pequeña nota doblada, escrita en una caligrafía elegante y desconocida. La desdoblo. Solo hay una frase: la verdad tiene más de una cara, Sofía. Esto es solo el principio.